Buenas tardes, cordial salud. Mi nombre es Cristian Tiziano. Pertenezco al grupo 203055-31 de telemetría. Pertenezco a la zona centro-sur. Este es la fase 4. El trabajo es el desarrollo del componente práctico de telemetría. Entonces, a continuación, pues vamos a empezar a explicar el prototipo. El prototipo se ha denominado VidaNet. Entonces, se trata de un sistema para monitorear variables físicas, dos variables locativas y una variable eh, médica, digamos en este caso que es el ritmo cardíaco. Entonces, los componentes de dicho sistema son los siguientes: un dispositivo ESP32, que es un microcontrolador con Wi-Fi incorporado. Tenemos un sensor de temperatura y humedad, el DHT22. Tenemos un sensor de ritmo cardíaco, el MAX30102. Tenemos una protoboard, un diodo LED para indicarle la salida eh, lógica cuando recibe una señal externa de activación. Tenemos una resistencia de 1.2K, una resistencia de 3.3K, una resistencia de 6.2K y adicional tenemos una resistencia de 1K. También tenemos cables de conexión, cable de tipo micro USB para poder programar y alimentar el sistema. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el dispositivo? Vamos a ver rápidamente el diagrama. El dispositivo está compuesto pues, por los elementos ya mencionados. Entonces, ¿cómo están conectados? El sensor de HT22 se alimenta de 3.3 a 5 voltios. En este caso lo tengo a 5 voltios. Como su salida es digital pero de colector abierto, entonces por estas líneas que vemos, las amarillas, viajan los 5 voltios. Entonces, y el arreglo de resistencia sirve para poder alimentar ese colector abierto del pin 2 del sensor de humedad y temperatura. Y entonces ya de esa forma él empieza a transmitir la información digital hacia el dispositivo ESP32 mediante el puerto GPIO 13 como entrada. Adicionalmente a eso tenemos el sensor, el MAX 30102, que es un sensor de ritmo cardíaco. Este sensor es también de tipo digital. En este caso lo tengo alimentado a 3.3 voltios. También nos entrega el SP32 directamente al sensor. Las tierras son comunes entre el sensor de HT22 y el sensor MAX30102. La salida en este caso del MAX30102 es de tipo I2C, o sea que maneja dos señales, una SCL y una señal SDA. Respectivamente van conectadas hacia los respectivos pines que son en el SP32, que son el GPIO 21 y el GPIO 22. Y finalmente tenemos un diodo LED como piloto indicador de activación. Este diodo LED está conectado a otro GPIO. En este caso el GPIO 12 está activado como salida digital y pues lo que nos va a indicar es simplemente cuando una señal que le envía el dispositivo IoT, en este caso que va a ser como las funciones de HMI, va a entregarle una señal al este microcontrolador vía Wi-Fi. Esto es una antena que él tiene incorporada a Wi-Fi. Y entonces él va a interpretar esa señal y va a hacer la activación o desactivación de este diodo LED. Entonces vamos a visualizar el montaje. Permítame, yo activo aquí la cámara. Listo. Aquí tenemos la cámara. Entonces aquí estamos observando. En este caso estamos observando los componentes, como lo informaba. Aquí tenemos el SP32. Aquí tenemos el diodo, el sensor de ritmo cardíaco que también emite una luz roja. Y aquí tenemos por este lado el sensor de humedad, el DHT120, HH22 y el diodo LED, que es el que nos está indicando la activación. En este caso, pues se encuentra activado, pero más adelante vamos a explicar cómo es el funcionamiento de ese diodo LED. Aquí tenemos la resistencia, las tres resistencias que mencionamos,
La cuarta está aquí, que es la que limita la corriente para el diodo LED. Los cables de conexión, como podemos observar, son cables para hacer pruebas. Y el cable de micro USB está conectado al PC, es para tanto para programarlo como para alimentarlo. Y adicional, en este caso, pues vamos a hacer un monitoreo por medio del puerto serial, utilizando esa función que tiene el Arduino IDE. Entonces nos va a permitir pues hacer este monitoreo. Ok, entonces vamos a ver, salgámonos de la cámara por un momento. Vámonos para la explicación ya. En este caso vamos a explicar el código. El código del sistema. Este código está segmentado en varias partes. Entonces la primera parte que tenemos es donde se invocan las librerías necesarias para poder que funcionen todos los argumentos de instrucciones que se van a entregar durante el desarrollo del código. En este caso, tenemos la librería de DNSpeed.h, que es la que nos permite hacer el enlace con el servidor IoT de DNSpeed. Tenemos Wi-Fi para la conexión inalámbrica. Estas que están aquí de Arduino y HT, que son las de para que funcione el sensor de temperatura y humedad. Y tenemos acá la MX30105, que es la que nos permite utilizar el sensor de ritmo cardíaco, el MAX30102, y heart rate, que es también del mismo grupo para poder que funcione. Luego sigue esta parte que es la inicialización de los parámetros, digamos, en cuanto a hardware que se necesita y algunas variables iniciales. Entonces tenemos aquí estas que dicen red size y rate spot y last bit, que son las que se utilizan para hacer el cálculo de los latidos por minuto, que en inglés se dice bits per minute. Entonces, ese es datos que son bytes constantes, byte, long y flotantes también, float. Adicionalmente, después tenemos aquí unos datos que son los de la configuración para que se enlace con la red Wi-Fi. Tenemos ahí el nombre y la clave. Tenemos aquí, adicionalmente a esto, tenemos unos parámetros que son los del Channel ID y que son unos datos que se utilizan para poder enlazar con el canal que tenemos creado en el servidor de DNSpeak. Tenemos el Write APK, que es la llave para escribir datos en ese servidor, y tenemos el Read APK, este lo que permite es leer información de allá, del servidor. Esta declaración del file number 4 es el campo número 4 que se está utilizando para poder enviar la señal desde el servidor hacia el ESP para que haga la activación del LED, que en este caso sería como una señal de respuesta. Y tenemos aquí ya otros datos como la declaración pues, del cliente Wi-Fi y bueno, otra inicialización y distinción del sensor de temperatura. Ahora pasemos al Voice Setup. En el Voice Setup lo que estamos haciendo es plantear las condiciones iniciales para que el equipo, o en este caso el dispositivo microcontrolador, empiece a ejecutar su trabajo. Entonces en este caso tenemos que se declara como el pin 12 como una salida, que es donde está conectado el diodo LED en este caso. Tenemos esta subrutina que es la que se encarga de que el dispositivo empiece a hacer la conexión con el router Wi-Fi. Tenemos esta otra que ya son donde él se conecta y emite un mensaje cuando ya pues se haya conectado. Eso a veces sucede muy rápidamente y no alcanza a mostrarlo. La declaración de la velocidad en baudios para monitorear el puerto serial, que son 115.200. Y estos otros pasos que están aquí pertenecen a la inicialización del sensor de ritmo cardíaco. Aquí tenemos que, por ejemplo, si hay una falla o no detecta el sensor, entonces nos va a enviar un mensaje que dice falta el sensor de ritmo cardíaco, por favor verificar. O por favor ponga su dedo sobre el sensor y presione suavemente, que también es otro mensaje que puede pasar. Listo, adicionalmente a esto tenemos aquí otra inicialización, que en este caso también tiene que ver con el sensor, porque como sabemos, pues él tiene varias funciones también. Se puede incluso hasta pedir también el oxígeno en la sangre, pero en este caso no vamos a medir esa variable. Entonces aquí son configuraciones precisamente para eso, para decirle cómo tiene que trabajar. Y tenemos otra inicialización para que funcione toda la parte de InSpeak del servidor. Y bueno,
Aquí ya terminamos con este DHT que es el begin para el sensor de temperatura. Ahora vamos con el void loop, que es el ciclo repetitivo, que es como donde él se queda ejecutando siempre el programa. Entonces, en este caso tenemos la primera rutina, que es la rutina en este caso, la rutina de el sensor de ritmo cardíaco. Este sensor de ritmo cardíaco trabaja mediante un while. Este while, ¿por qué? Porque resulta que tiene que hacer unos ciclos repetitivos porque trabaja con una función milis y la utiliza para hacer los cálculos respectivos. Entonces él lo que hace con ese while es que nosotros inicializamos un valor W, que es un valor cualquiera, en cero, y él debe hacerlo un incremento 300 veces, ¿ya? Entonces, mientras que él hace eso, él va a repetir esta rutina que está dentro del while 300 veces y con eso se va a lograr sacar la información de los latidos por minuto, que en este caso, para poder representarlo como variable en el servidor de IoT, se utiliza el valor de bit average, que es como un porcentaje o como un promedio de esos latidos por minuto. Entonces, para poder hacer eso es necesario que haga eso por medio de un bucle while. Cuando él termine el bucle while, cuando ya se haga los 300 ciclos, entonces va a seguir de aquí, va a salirse y va a empezar a ejecutar lo siguiente. Pero entonces, antes de eso, también tenemos una subrutina que es un if, con el cual vamos a monitorear si sobre el sensor de ritmo cardíaco está puesto un dedo, digamos así, en ese caso, para poder hacer la medición. En caso de que él no detecte, entonces va a ejecutar este if. Entonces va a crear un mensaje que dice no hay dedo en el sensor de ritmo cardíaco. Entonces usted tiene que ponerlo para que se quite el mensaje. En este caso, bueno, cuando ya cumple, entonces simplemente pues salta y si va a incrementa W y sigue. Entonces incrementa W, ejecuta toda la rutina de cálculo, vuelve, incrementa W y así lo hace 300 veces para sacar el promedio de los latidos por minuto. Por eso, si se deja de pulsar, él de inmediatamente está programado para que mande ese valor a cero, porque no podemos dejar un valor ahí como si estuviéramos pensando que estaba un paciente todavía ahí midiendo. Si el paciente ya se retiró, ya no está con el sensor, pues lo ideal es que siempre marque cero porque nadie está utilizando. Después de eso sigue la otra rutina, que es la rutina de medición de temperatura y de la humedad relativa que existe en el lugar. En este caso, pues entonces la temperatura, utilizando estas funciones que incluye la librería, la va a almacenar en T1, la variable T1, y la humedad en H1. En este caso, pues también incluye una función de lectura fallida para cuando, digamos, de pronto se desajuste o no existe el sensor, entonces va a sacar este mensaje constantemente hasta que se verifique qué es lo que pasa con el sensor. Luego, adicionalmente, vamos a tener una rutina que es la de la señal de salida que emite el ESP32 en respuesta a la orden recibida desde el servidor IoT. Entonces, esta rutina lo que nos permite es que la variable LED que está eh, relacionada con la señal de control proveniente de IoT, entonces va a verificar estas condiciones y de acuerdo a eso va a entregar el valor lógico que va a activar la señal del pin de salida GPIO 12 de acuerdo al estado que reciba. Entonces va a ser un alto o va a ser un bajo. O sea que esta es, mejor dicho, la señal de salida. Tenemos otra rutina que es una rutina de monitoreo serial, que es para que nos imprima por medio del monitoreo serial del Arduino IDE esos valores que necesitamos verificar de que esté trabajando el prototipo. Entonces aquí se hace la representación de T1, que es temperatura, la representación de H1, que es humedad, y la representación de BPM, que es beat per minute, de los latidos por minuto. ¿Listo? Entonces simplemente es para verificar. Y finalmente tenemos la rutina que ya es la rutina de donde se envía la información al servidor IoT. Entonces, él lo que hace es que con cada paso de eso, usted va y escribe el valor de H1, de T1, de bit average en el canal y con el write API key o con la llave para escribir. Entonces, él va a repetir esto cada vez que se termine, vuelve y sube. Lo va a hacer cada 14 segundos, que es como el tiempo mínimo que tenemos de tasa de refresco en ese servidor de DynSpeak. Y una vez que él suba la información, va a mostrar en el monitor serial un mensaje que dice datos enviados a la central DynSpeak. Listo. Ahora vamos a activar en este momento el monitor serial para verificar el funcionamiento del prototipo.
Entonces, en este caso, como podemos ver, me está sacando un mensaje que dice no hay dedo en el sensor de ritmo cardíaco. La señal de control, en este caso que es uno, me está diciendo que está activado. Entonces vamos a verificar con una cámara. Voy a activar aquí la cámara. Vemos que el diodo LED efectivamente está activado, está iluminando. Entonces corresponde lo que está mostrando el monitor serial control igual a uno, o sea que el LED está activado. Y la temperatura pues, me está marcando 28.4. El valor de la humedad, bueno, tengo un dato que informar en el valor de la humedad. Está marcando un 99%. Obviamente es un valor que no es real. Lo que pasa es que es el sensor de humedad en el momento que está haciendo la conexión para hacer el tema ya del video explicativo. Por un error conecté un cable donde no era y parece ser que se arruinó el sensor de humedad. Entonces ya se está quedando fijo en 99, pero pues eso es un percance que me ocurrió a última hora. La temperatura sí la está midiendo bien, pero la humedad se dañó. Entonces está en 99%, pero pues sí la está midiendo, pero mal. Entonces aquí como vemos están diciendo no hay dedo en el sensor de ritmo cardíaco, no hay dedo. Entonces voy a proceder a poner el dedo para poder verificar que ya empieza a hacer la medición. Listo, entonces esperemos un momento mientras que él refresca, de empezar a aumentar. Obviamente la actualización no es tan rápida, pero por lo menos ya ahí tiene que empezar a quitarse el mensaje que ya no debe decir eso de que no hay dedo, porque ya lo puse. Ahí vemos que ya se quitó. Ya dice, ya no aparece. Todavía aparece en BPM 0 porque pues apenas lo puse, entonces la tasa de refresco pues no es muy rápida, muy veloz. Entonces estamos haciendo el proceso. Esperamos un momento que se actualice. Ya debe empezar a subir y empezar a marcar un valor diferente. Ubico mejor el dedo ahí y listo. Empezar a hacer el cambio. Todo depende pues también precisamente de la presión y la ubicación que se haga de, del dedo para poder que detecte los latidos. Estoy marcando eso. Vamos a ver qué ahí ya lo cambiamos a ver si de pronto de esa forma aparece el dato. Minutos. Descarriles la lectura. Bueno, todo está saliendo VPN. Vamos un poco aquí a ver si mejora. Listo, ya empezó a subir. Ahí como podemos observar, ahí ya está marcando 31. Y pues la idea es que él debe empezar a subir hasta que pues tome el valor, un valor ideal, un valor más real. Como lo mencioné anteriormente, es que este sensor tiene la particularidad de que se necesita tener, allá va por 69, se necesita por sugerencia que tenga un dispositivo como una especie de pinza o algo similar para que la presión sea uniforme y entonces capte de mejor forma los latidos por minuto para que pueda realizar una medida más real. Bueno, ahí me está marcando 69 todavía. Vamos a ir un poco mejor puesto. Pero ahí ya está de todas maneras registrando los latidos. Se utiliza, como le digo, esa luz roja para poder hacer ese cálculo precisamente también. Entonces esperemos a ver. Bueno, ahí ya subió, ahí ya está en 86. Ya es un valor un poco más real. Que quiere decir que ya en ese caso ya el dedo está puesto como en una forma más adecuada para que pueda hacer su medición. Vemos esta última lectura. Es como podemos ver, cada vez que ponemos los puntos suspensivos, él en ese momento está transmitiendo la información hacia el servidor de DNSpeak y cuando ya aparece el mensaje es porque ya lo envió, o sea que ya DNSpeak recibió esos datos. ¿Listo? Pues aquí voy a tener un rato más para que pueda hacer un par de lecturas y ya aquí pasamos a mirar la parte del HMI, que en este caso es el servidor de IoT de DNSpeak. Vemos otra lectura. Ahí mueve un poco el dedo, entonces ahí se vuelve a caer. Vamos un poco que aumente aquí. Creo que con esta lectura ya podemos pasar a explicar la parte de IoT.
Listo. Entonces vamos a explicar la parte. Ahí apenas retiro el dedo, ahorita va a volver a aparecer el mensaje de que no hay dedo puesto en el sensor. Esperemos que actualice este último valor. Listo, dice, no hay dedo en el sensor de ritmo cardíaco y cae de inmediato a cero. Entonces ahora pasemos al servidor de IoT. Vamos a abrir sesión. Nos logueamos con la cuenta universitaria. Vamos a activar aquí y vamos a ingresar. Ahora vamos a ingresar aquí al canal. Entonces, como podemos ver, aquí ya hay unos valores. Entonces, bueno, como explicaba, pues la humedad locativa me sigue marcando 99 porque precisamente se me ha arruinado el sensor, la parte de la humedad. Pero pues eso es un percance de última hora. Y aquí el tema de la temperatura podemos ver la variación. Entonces aquí está en 28, aquí baja a 28.4, 28.5, 28.4, aquí se mantiene 28.5, 28.5, 28.5. Entonces él ahí va actualizando la información. Y acá los valores que estamos viendo ahora. Entonces mire que primero estamos en 0, luego nos marcó 31, luego nos marcó 69, 69, luego subió a 86, luego volvió a 65, 54, 54 y aquí pues desde que solté el sensor ya está marcando valor igual a 0. Entonces, cada campo representa una variable. Aquí la humedad, aquí la temperatura y aquí el ritmo cardíaco. Y esos valores los está tomando de lo que le está enviando el ESP32 vía Wi-Fi. Este cuarto campo, que es el cuarto campo donde responde, o sea, donde lo que está emitiendo es una señal de salida, está también representado mediante este widget. Entonces, como vemos, este widget está en verde. Entonces, vamos a verlo aquí. El widget está en verde y aquí el LED sigue activado. ¿Listo? Entonces tiene correlación, o sea que sí, coincide como debe estar funcionando. Ahora vamos a explicar un poco esta parte. Entonces, ¿cómo hago para poder que él escriba la información? Pues entonces la información, pues él la hace por medio de la API Case. Es con esta llave yo envío la información hacia el servidor y con esta otra leo la información del servidor. Entonces, para poder también gobernar esa señal de salida que vimos anteriormente, la del diodo LED, entonces lo que se utiliza en este caso es una opción que se llama, aquí abajo, que se llama Right Channel Fit. Y con este link lo que hacemos es que podemos implementar una aplicación para poder cambiar ese valor. Entonces, como vemos, si esto llega a ser, aquí al final dice field, que es campo, número de campo y el valor lógico. Entonces, aquí dice field 1, 0, quiere decir que al campo 1 le va a mandar un 0 lógico. En ese caso, como el que maneja esas señales va a ser el campo 4, va a ser field 4 igual a 0 o a 1. ¿Cómo se hace eso? Entonces, en mi caso, lo que yo diseñé fue una aplicación, una aplicación móvil con la ayuda de App Inventor. Con App Inventor lo que es una aplicación simple donde yo tengo dos botones, un botón de prender, un botón de apagar, y cada botonera está vinculada precisamente a uno de esos URLs que acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, para el botón de encendido, que es igual a 1, entonces vemos que aquí al final dice el 4 o el campo 4, que es el que le pertenece al LED, nivel lógico 1. Y acá en el botón de desactivar va a ser que el botón de off va a ser campo 4 igual a un nivel lógico 0. Entonces, cada vez que yo pulse uno, pulse el otro, entonces así mismo va a enviar este dato y de esa misma forma va a actualizarse acá en el canal que tenemos y entonces debe cambiar esto o se pone opaco para que se apague o se pone en verde para que se active. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Voy a activar la aplicación. Permítame, aquí yo tengo que ubicarme acá donde dice Connect, darle a iCompanion, me genera ese código QR y ahora con la aplicación de Ad Inventor, una que se llama Imite AI2, entonces voy a escanear ese código y lo que va a hacer esto es que me va a activar la aplicación en mi equipo móvil. Vamos a ver aquí en la cámara del computador, debe aparecer ahora, aquí está la aplicación.
Entonces ya con esta aplicación así activada, ya yo tengo el control para poder prender o apagar esa señal. Listo, entonces vamos a pasar ahorita aquí a la página y vamos a validar la activación y desactivación. Voy a enviarle unos. Existe una latencia. Hay una latencia por el tema de red, por el tema de la conectividad, entonces se puede tomar unos segundos o hasta un minuto. Vamos a enviar una señal de apagado. A ver si actualiza rápidamente. Eso depende pues precisamente del... Ahí ya desactivó. Y como vemos acá, también se ha desactivado. Entonces, si vemos acá, vemos que ya se desactivó la señal del campo 4 con el off que le mandé y de la misma forma ya se ha desactivado el diodo LED. ¿Listo? Entonces voy a volverlo a activar. Como les digo, existe una latencia, entonces vamos a activar. Verifiquemos a ver, él se puede demorar un poco. Se demora un poquito más. Vamos a enviarle nuevamente el valor. Está demorando un poco, pero ya es por el tema de conectividad. Listo, ahí ya se activó, entonces vamos a activar la cámara y ahorita debe llegar, ahí ya se activó el diodo LED. Entonces como vemos, el sistema funciona correctamente. Tiene unos pequeños detalles en cuanto a la velocidad de transmisión y la actualización, pero está cumpliendo con los parámetros necesarios. Estamos midiendo el ritmo cardíaco, estamos midiendo variables locativas y estamos generando una señal de respuesta que puede ser, por ejemplo, no sé, usada para una alarma o para activar o desactivar algún dispositivo. ¿Listo? Bueno, esta es la explicación de mi sistema de desarrollo práctico de la fase 4. Vamos a entonces a finalizar la presentación, el video explicativo. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.